tu ejército que tienes, vámonos en los carros y vamos a ir a casa por casa y vamos a orar por todos y el Señor los va a sanar, y cuando sea el servicio tú vas a estar aquí testificando que Jesús los sanó. Cuando el servicio todos los que estaban enfermos estaban al frente alabando y glorificando el nombre de Dios, porque el Señor los había traído unidos a la iglesia. Hoy el poder de Dios es grande, hermano. La semana pasada estuvimos en una campaña en Ensenada, cuando un hermano que tuvimos una campaña en Ensenada hace 2 meses, este hombre se dio cuenta, el pastor, que íbamos para allá y me habla y me dice, hermano, estaba tratando de contactarme contigo, pero es muy difícil, hermano, poderte contactar, pero mira que esto es de Dios. Yo sé que tú tienes palabra de Dios para nosotros, la palabra profética que veniste a hablar en aquel tiempo que Dios nos iba a levantar en el poder del Espíritu Santo y que la iglesia se iba a llenar y que milagros, señales y prodigios se están cumpliendo, pero ciertamente hemos entrado en un campo de batalla y el pueblo está afligido, el pueblo no puede seguir adelante, está cansado. Necesitamos palabra de aliento, necesitamos recibir la paz de Jesucristo, necesitamos que nuestros espíritus se aviven. Hermano, por favor, ven temprano para acá. Mira, hermano, yo sé que Dios tiene palabra para nosotros. Y le dije, ciertamente Dios tiene palabra para ustedes. Hermano, llegamos a ese lugar. Cuando entramos, estaba el momento de la alabanza, de la oración. El Señor dijo, traen, así nomás de palabra dijo, no se turbe nuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.